Buenos días. Hoy es 2 de mayo de 2024. Esta es la nota editorial de Alfa Noticias Virtual, que se edita desde Medellín, Colombia. Bueno, en primer lugar, referirnos a los acontecimientos de ayer, el Día Internacional de la Marcha de los Trabajadores, que en todo el mundo, en donde reclaman como todos los años mejores condiciones salariales y sociales y de salud para millones de personas que todavía son tratadas injustamente en estos aspectos, a pesar de las luchas de muchos gobiernos. Eh, en nuestro caso, en Colombia, tuvo un aditamento especial. El presidente de Colombia, el presidente Gustavo Petro, aprovechó esta circunstancia, la marcha de los trabajadores, que siempre ha sido muy respetada por la clase dirigente del país, especialmente por el Estado colombiano, ha sido muy respetada por los gobiernos como una expresión en la que no se debe inmiscuir el gobierno. Pero aquí ocurrió lo contrario. Debido a la manifestación gigante que hubo hace unos días en contra de las políticas del presidente, el presidente Petro, quien ha demostrado ser una de las personas que tiene un ego más frágil y una vanidad más susceptible, como los muchachos en el colegio, juró vengarse, entre comillas, y ya lo había anunciado que iba a aprovechar esta marcha de los trabajadores el 1 de mayo. El caso es que con todo el poder que tiene la presidencia, que tiene el señor Petro, que tiene su partido en Colombia, con todos los millones que maneja, movilizó desde los lugares más recónditos del país a los indígenas y a la gente que vive en esos sitios para que se hicieran presentes en Bogotá y así se conformara una gran manifestación, pero que de hecho ya los trabajadores la tenían muy grande. Esto ha dado como resultado una manifestación muy inmensa, en la cual ha causado admiración de todas maneras, para quienes consideran que eso es solo de los trabajadores. Pero lo principal de todo fue la intervención del presidente Petro, no tanto como presidente, sino como un activista político fervoroso, ferviente, durísimo, contra todo lo que no sea de su agrado político, en donde, como siempre, volvió a citar a una constituyente y a una gente en la calle que él dice es la que va a tomar decisión en Colombia cuando vean que las cosas no marchan. Es decir, unas amenazas veladas sobre lo que va a ocurrir en este país si no se cumplen sus intenciones y sus propósitos, que están muy claros, que es él gana gana con caras y gana con sellos. Es decir, es una confrontación, volviendo a los de las confrontaciones que han ensangrentado al país, como la violencia de hace unos años en el siglo pasado. Precisamente refiriéndonos a esa violencia, a mí me preocupa algo, como historiador, como estudiante de la historia permanente que soy, como admirador de la historia, que en la historia reciente de nuestro país veíamos que antes de que sonaran los fusiles en Colombia, sonaron las palabras, sonaron los discursos como armados, entre comillas, como el del presidente Petro ayer y en otras ocasiones, en los cuales se incitaba a la población a ponerse en armas prácticamente, a lanzarse a la calle si las cosas no marchan como ellos desean, si no se aprueban sus peticiones en el Congreso, si no suceden las cosas como ellos eso es su intención. En la violencia partidista de 1948 hasta muy entrado el final del siglo, y que aún continúan coletazos, los discursos eran enfebrecidos desde la misma presidencia de la República, cuando eso no había todas las tecnologías que tenemos hoy en día, pero solamente había la radio, y la radio contaba con la onda corta, que era muy poderosa, tanto que una emisora en Pereira se escuchaba en alta mar tranquilamente. Y entonces
solamente ese era el medio que utilizaban los políticos de ese tiempo, desde la presidencia de la República, desde el Congreso, desde los partidos políticos. Y con ese medio tan elemental, pero tan poderoso, incendiaron un país. Y le dijeron a un país que había gente buena y gente mala, que los liberales eran esto y que los conservadores eran lo otro. Y en ese momento se creó una enemistad inclusive entre familias, quienes consideraron que ya ese nexo familiar no existía y que existían, eran enemigos dentro de la propia familia, y llegó a ocurrir esas grandes matanzas que ocurrieron en Colombia, en el Tolima, en Caldas, en Antioquia, en el Valle del Cauca. Yo, como muchos colombianos, soy hijo de esa violencia. En esa época yo era muy pequeño y mi padre sufrió esas consecuencias de cuando ya las palabras habían enfebrecido los ánimos y la ignorancia de miles de personas, esos que consideran enemigos a sus anteriores vecinos y paisanos, entraron a las casas y mataron gente, mataron familias enteras, mataron señoras en embarazo, mataron niños, como lo que está ocurriendo muchas veces hoy. Y eso enfebrecidos por el fervor político del trapo rojo y el trapo azul, como se decía en ese tiempo. Eso causó miles de muertos que aún no han sido suficientemente contados. Y cuando eso no había JEP ni nada de eso, sino solamente a lo último perdonarse como se pudo medio con el Frente Nacional. Pero eso nació en eso, en las palabras que incontenidas de muchos dirigentes. Por eso murió Jorge Eliezer Gaitán. Por eso murieron muchos dirigentes valiosísimos de Colombia, de ambos partidos, liberales y conservadores. Yo, como colombiano, como periodista, muy humildemente les digo, son mis deseos, y puede que pronto esté equivocado, ojalá que no, es de que es hora de parar esa artillería verbal que maneja una persona como tan importante y de tanta trascendencia como el presidente de la República y unos cuantos otros dirigentes más que están prendiendo de nuevo al país. Y la mente de los ciudadanos es frágil y la memoria es más frágil todavía. Y aún muchos que recuerdan a sus abuelos que murieron bajo esta injusticia de odiarse entre liberales y conservadores, de pronto estamos para entrar en lo mismo, debido a lo mismo que está ocurriendo hoy, de que un presidente dice de que los que están con él son los buenos y que los que de la otra manifestación son los malos. Estos son principios de algo que ojalá no coja ventaja. Dios nos libre pues entonces de algo en lo que Colombia no tiene por qué volver a entrar, que es una época de violencia que hoy en día sería más terrible todavía. Muy buenos días, les hablo Otoniel Parra Arias, Alfa Noticias.